Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí en esta sesión de cierre del sexto Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe. Yo soy Fernanda Hoppenheim, encantada de facilitar este espacio para ustedes esta tarde. Y vamos a comenzar rindiendo homenaje al profesor John Ruggie, que partió a otra dimensión hace algunas semanas y que, como todos y todas saben, fue fundamental, impulsor y líder de esta agenda de empresas y derechos humanos. Entonces vamos a comenzar con un pequeño video de homenaje y luego daremos paso a algunas palabras de cierre, algunas intervenciones de nuestras invitadas e invitados a esta sesión de cierre. Adelante con el video. Pues bueno, tras este sentido homenaje al profesor John Ruggie, que como dije fue un pilar fundamental para todos quienes estamos aquí cerrando este foro regional, vamos a dar paso a las personas que van a estar participando en el panel con nosotros esta tarde. Guillermo Fernández Maldonado, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Guillermo, por favor, adelante con la palabra para compartirnos un resumen y algunas reflexiones tras estos días de foro, estas 39 sesiones de trabajo, 6 sesiones preparatorias, ¿no? Y bueno, aprovechando esta oportunidad para poner de relieve algunas conclusiones, algunas ideas centrales discutidas durante este foro. Entonces, Guillermo, te damos la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fernanda. Durante este foro hemos escuchado de forma repetida las severas consecuencias de la pandemia de la COVID-19 sobre la situación socioeconómica en la región y cómo las reflexiones acerca de la próxima década, de los principios rectores, deben guiarnos en este proceso de repensar el modelo económico basado en un nuevo contrato social. También se destacó la importancia de esa agenda para consolidar y transversalizar los esfuerzos para erradicar la corrupción, la pobreza y las desigualdades, así como para una mayor justicia fiscal. Hemos también escuchado que esa agenda es clave para lograr acciones coordinadas y coherentes para la lucha contra el cambio climático y una transición energética justa, así como la formalización económica. La juventud presente en este foro ha hablado muy claro. Son las siguientes generaciones las que van a sufrir las consecuencias de nuestros modelos económicos y hoy nos exigen cambios urgentes. La particularidad de la agenda de empresas y derechos humanos en la región es la plataforma y el diálogo multifactor, sobre el cual se ha construido como un propósito común una realidad efectivamente centrada en la vida digna de todas las personas, mediante un crecimiento económico justo, responsable,
Esta plataforma busca construir nuevas soluciones integrales de forma conjunta, donde todos y todas debemos ser parte de la solución. La hoja de ruta regional que juntos hemos construido a lo largo de las 46 sesiones en estos 3 días del foro alimenta y refuerza esa reflexión colectiva de cara al futuro. Hemos tenido una representación balanceada de los varios sectores clave de esa agenda, como son los gobiernos, la sociedad civil, las comunidades, pueblos indígenas afrodescendientes, las empresas, la academia, la comunidad internacional. Este año también se han sumado nuevos actores a la discusión, como son los colegios de abogados, cuya acción tiene un enorme potencial para el avance en la agenda de empresas y derechos humanos en toda la región. Permítame entonces retomar algunas de las reflexiones e inquietudes planteadas. En el ámbito de los gobiernos, 11 gobiernos nos acompañaron en estos días y corresponde aquí reconocer el gran avance realizado, en particular en el desarrollo de planes nacionales de acción que actualmente impulsan 10 países de nuestra región. Es notable el esfuerzo que se hace para coordinar con las instituciones públicas relevantes e incluir a las partes interesadas, pero también se ha solicitado redoblar estos esfuerzos para que los diferentes actores participen de manera efectiva en esos procesos, en particular para la implementación eficaz y transparente de los planes. También se destacó la importancia de tener reglas claras en relación con lo que esperan las empresas, a través de normas vinculantes en materia de debida diligencia sobre derechos humanos. También hemos escuchado otras importantes iniciativas por parte de gobiernos para erradicar el trabajo forzoso, generar mayor igualdad de género y apoyar a las pymes. Hemos asistido a discusiones sobre el rol económico de los gobiernos, incluso a través de las compras públicas, las empresas públicas y cuando el Estado negocia e implementa acuerdos de comercio e inversión. Reconocemos avances hacia la integración de objetivos de sostenibilidad en estas esferas, pero también hace falta mucho más para lograr la promoción y la protección de los derechos humanos de manera integral. Las obligaciones de derechos humanos incumben también a los ministerios a cargo de estos importantes portafolios. La debida diligencia en materia de derechos humanos debería ser el requisito común que los gobiernos establezcan a las empresas de su propiedad o con quien tiene relaciones comerciales, en los acuerdos comerciales y de inversión. Las normas exigentes no ahuyentan las inversiones. Por el contrario, atraen inversiones de calidad, aquellas que son más positivas para el país, para el crecimiento sostenible, para las personas y para el planeta. Esas funciones económicas del Estado son herramientas esenciales para dar una señal al sector empresarial en relación con el respeto a los derechos humanos y ayudan complementariamente a conseguir objetivos sociales de especial importancia, como la formalización, el apoyo a las pymes, la inclusión laboral de las mujeres, de las personas con discapacidad, de minorías étnicas y otros grupos que están en una situación de especial vulnerabilidad. Los organismos de supervisión y de reparación extrajudicial, como las instituciones nacionales de derechos humanos y los puntos nacionales de contacto, pueden jugar un rol clave en la agenda de empresas y derechos humanos. De hecho, estos organismos quieren fortalecer su papel en esta agenda, pero para ello hace falta consolidar sus conocimientos y fortalecer la colaboración entre ellas, así como asegurar que puedan funcionar de manera independiente y eficiente, con los recursos adecuados, los mandatos legales sólidos y sin represalias. En cuanto a las empresas, con mucho entusiasmo hemos visto los múltiples compromisos y avances presentados desde la perspectiva empresarial, e incluso los inversores. Hay un claro consenso sobre que la debida diligencia en materia de derechos humanos es el marco de referencia para prevenir, mitigar y reparar los impactos negativos sobre derechos humanos y medio ambiente. Esto es muy alentador. Aún más cuando las empresas comparten acciones adicionales que son positivas para responder a problemas estructurales de derechos humanos en los países donde operan, incluso sobre la desigualdad y la discriminación contra las mujeres, las personas LGBTI, los refugiados, las personas con discapacidad, entre otros grupos. Sin embargo, estos avances deben elevarse al nivel de liderazgo y descender hacia toda la cadena de valor,
deben hacerse más efectivos en sus resultados para que sean tangibles y concretos. Todavía hacen falta datos y transparencia, monitorear esos avances e impactos. También esos avances deben contagiar a las empresas que hoy todavía no están de este lado de la historia. Reconocemos y agradecemos a nuestros socios empresariales en esta agenda para seguir impulsando el respeto a los derechos humanos en el corazón de la actividad empresarial. La Organización Internacional de Empleadores, el Pacto Mundial, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, la Cámara Internacional de Comercio y el Responsible Business Alliance y sus respectivas redes locales. La diligencia debida debe aplicarse a todas las actividades de la empresa y tiene como aspecto clave la participación y consultas con las partes interesadas, en particular con quienes están afectados. Cada vez más, la sociedad civil en nuestra región se especializa para poder participar de manera constructiva en estos procesos y ayudar a identificar los impactos, pero también las soluciones para su prevención, mitigación y reparación. Hemos escuchado también de comunidades que desarrollan sus propias evaluaciones de impactos que serán de mucho beneficio para las empresas. Estos mecanismos de prevención basados en la debida diligencia son también esenciales para sectores de economía como los inversores y las empresas tecnológicas. Sobre lo último, debido al contexto en el que se encuentran actualmente varios países de nuestra región en relación con el espacio cívico amenazado y limitado, es vital que las empresas tecnológicas contemplen dentro de sus mecanismos la debida diligencia, los riesgos del intercambio de datos con gobiernos y uso de información personal. También los riesgos que plantean los algoritmos, la inteligencia artificial en la vida de todas las personas. Nos alegra ver el apetito reciente de las empresas por fortalecer sus mecanismos de reclamos. Estos mecanismos facilitan el acceso a la reparación de las víctimas y además pueden convertirse en herramientas útiles de alerta temprana para empresas y además generan aprendizajes y mayor prevención. Se ha hecho un fuerte llamado a que el diseño y la implementación de estos mecanismos se haga en consulta con las partes interesadas, muy en particular con los grupos potencialmente afectados. Solo así se alcanzará la eficacia y la legitimidad que se exige. Las pymes son el motor de nuestras economías. Han sufrido mucho con la crisis del COVID-19 y mucho más han caído en la informalidad y precariedad. Las ayudas de los gobiernos hoy son esenciales, pero deben estar acompañadas de requisitos de respeto a los derechos humanos. También se requiere un mayor apoyo y asesoramiento para las pymes por parte de gobiernos, pero también por parte de grandes empresas y asociaciones empresariales. Sobre el medio ambiente. Este foro no escapó a uno de los temas que hoy con urgencia nos convoca a toda la comunidad y a todas las partes interesadas: la preocupación por el medio ambiente y el cambio climático. Hemos escuchado que la región se ha convertido como destino de basura plástica mundial. Nuestros gobiernos no pueden aceptar eso. Deben, al revés, promover una mayor gestión de reciclaje y fomentar mejores prácticas del reuso y recarga. Pudimos escuchar varias voces respecto a la necesidad de una transición energética justa y democrática, que no sirva solo para atraer inversión extranjera y exportaciones, sino especialmente que sirva a la región y sus habitantes. Es clave que las comunidades sean parte de las discusiones de estrategia y proyectos relacionados con la energía renovable, y que el diálogo social tripartito se mantenga como referencia para este tan importante tema. También escuchamos sobre la crisis con el derecho al agua y las voces que hablan del compromiso con la vida y la naturaleza, que debe existir cuando se habla de gobernanza, y por lo tanto la responsabilidad desde los inversionistas, los gobiernos y quienes explotan este recurso para tener un manejo responsable y que se garantice el acceso al agua potable y el saneamiento de todas las personas. Para generar estos cambios, la acción de los gobiernos es fundamental, pero también la de las empresas, y para ello es preciso plantear iniciativas estratégicas que impliquen una visión de sostenibilidad basada en términos de negocios y rentabilidad. En ese sentido, el Acuerdo de Escazú,
que este año ha entrado en vigor representa una enorme oportunidad para lograr mayor seguridad jurídica en relación con la tierra, mejor protección de las personas defensoras de derechos humanos y menos conflictos sociales relacionados con la actividad empresarial, como lo menciona en su momento nuestra querida aliada Alicia Bárcenas de la CEPAL. Este acuerdo también beneficia a las empresas porque es un acuerdo que nos va a permitir prevenir la conflictividad social y sobre todo defender el medio ambiente en beneficio de toda la región. Finalmente, los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Es muy importante, hemos escuchado las durísimas realidades que viven muchos y muchas de ustedes. Personas de comunidades afectadas, indígenas, afrodescendientes, personas que defienden los derechos humanos, niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas del colectivo LGBTI, personas con discapacidad, trabajadores y trabajadoras. Cada uno de estos testimonios ha sido no solo una expresión de fuerza, sino también de valentía, que representa un reto para cada una y cada uno de nosotros. Estas tragedias deben ser reparadas y se debe evitar su repetición. Entre ellas se destacó la dura realidad de las mujeres trabajadoras migrantes en la industria agrícola, en la maquila, las graves situaciones de trabajo esclavo y forzado de trabajadores afrodescendientes, las incesantes amenazas y ataques contra personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas indígenas y comunitarias por dar a conocer los impactos negativos de actividades empresariales en la región. También escuchamos la discriminación que sufren las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Necesitamos acciones de los gobiernos que respondan a las causas estructurales, no solo a los síntomas de estos problemas, y fortalecer los mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos que ya existen en varios países de nuestra región. Como se indicó, las inspecciones de trabajo juegan un rol imprescindible y sus acciones deben ser multiplicadas y fortalecidas para prevenir y reparar las condiciones de trabajo indecente. Para prevenir y mitigar los impactos que sufren los procesos de participación por parte de los gobiernos, pero también de las empresas, con todas las partes interesadas y en particular con los grupos potencialmente afectados, son vitales y beneficiosos para todos. Deben ser sistemáticos tanto por parte de gobiernos como de empresas. Vemos un compromiso muy importante por parte de las empresas y los gobiernos para no solo reconocer la labor de las personas defensoras y la necesidad de protegerlas, sino también para fortalecer los mecanismos de participación. Estos compromisos se deben traducir en prácticas concretas que ayuden a generar mayor confianza, diálogo y negocios genuinos en pie de igualdad. En este contexto, los espacios multiactor requieren ser transformadores si es que se quiere lograr la Agenda 2030. Y ahora requiere conversaciones que van a ser difíciles, pero que son necesarias, como sobre la corrupción, la esclavitud moderna, la discriminación y la exclusión, que muchos de ustedes han mencionado. También el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y afrodescendientes en su caso. Debe ser respetado ante cada proyecto y cualquier cambio significativo en la actividad empresarial. Para ello hay que reconocer las normas propias de los pueblos indígenas que establecen procedimientos para obtener este consentimiento. Los pueblos indígenas llaman a una debida diligencia y están dispuestos a ser parte de estos procesos. Quieren el desarrollo, pero no cualquier desarrollo. Finalmente, los daños que todas estas personas han sufrido y siguen sufriendo deben ser resarcidos. Es la forma no solo en que estas víctimas tengan acceso a la justicia, sino también para prevenir otros daños y servir de garantía de no repetición, de prevención. Si bien vemos más inclusión de los principios rectores en las sentencias y decisiones, se necesita todavía un mayor conocimiento de las y los abogados, de las y los jueces, de las instituciones nacionales de derechos humanos, el fortalecimiento de estos mecanismos judiciales y extrajudiciales para que las víctimas tengan un acceso real a estos mecanismos y reciban la reparación. Las invitamos a seguir trabajando en pos de la agenda de empresas y derechos humanos, enarbolando estas banderas del crecimiento y desarrollo justo, inclusivo y sostenible. Lo vamos a lograr con todos y todas. Si bien somos muchos más hoy acá, también en algún sentido somos todavía muy pocos y pocas. Necesitamos sumar más aliados,
más aliadas para que este respeto por los derechos humanos sea lo normal, el normal funcionamiento de nuestras sociedades. Una forma más en que podemos aportar es enviando comentarios a la hoja de ruta regional hasta el 10 de octubre. Final. Quisiera agradecer a todas las personas que nos han acompañado con su presencia y sus preguntas. Han compartido sus ideas, planteado retos y también impulsado una conversación hacia lugares nuevos y hasta a veces incómodos, pero necesarios para la reflexión y para enfrentar. Agradezco también a nuestros socios de la organización del foro, a la Unión Europea en primer lugar, por supuesto a la OIT y a la OCDE, y por supuesto a la Oficina del Alto Comisionado, a todas mis colegas que han sumado sus esfuerzos desde varios rincones de América Latina y el Caribe y también desde Ginebra para hacer este foro posible. Ahora nos toca movilizar las experiencias pioneras, los anuncios y las buenas intenciones hacia las prácticas. El proyecto Seralqui y los socios que lo componen reiteran su disposición para servir de plataforma y facilitadores de estos compromisos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Guillermo, por este resumen tan rico y con tantas ideas, fuerza que salieron durante estas sesiones del foro. Ahorita entonces vamos a darle la palabra a Camila Itzel Castellanos Low y Donovan Javier Jiménez Ortega, Donovan de México, Camila de Guatemala, dos jóvenes defensoras de derechos humanos, que nos van a compartir un poco sus reflexiones desde las juventudes de cara a lo que viene, ¿no? Entonces, la pregunta para ustedes sería, ¿cuáles creen ustedes que son los principales retos, pero a la vez oportunidades que tenemos en la agenda de empresas y derechos humanos hacia los próximos 10 años, desde su experiencia como jóvenes defensora y defensor? Les dejo la palabra, unos 10 minutitos entre los dos. Muchísimas gracias. Gracias, Fernanda. Gracias. Agradecemos la oportunidad de poder participar en este foro tan importante y necesario. Celebramos la convocatoria de esta 6ª edición del Foro Regional sobre Empresas y los Derechos Humanos, particularmente la oportunidad que en esta edición se ha dado para escuchar la voz de las jóvenes latinoamericanos y caribeños. Hoy estamos representando a jóvenes de la región con quienes nos reunimos en un contexto de aprendizaje e intercambio en el marco del curso Jóvenes, Empresas y Derechos Humanos, para expresarles nuestras preocupaciones y propuestas. Las y los jóvenes somos más del 25% de la población en América Latina y el Caribe. Nos enfrentamos a contextos de violencia e impunidad generalizada, donde nuestros derechos humanos están siendo constantemente transgredidos, a pesar de los efectos que la actividad empresarial ha tenido en la vida de miles de jóvenes alrededor del mundo. Nuestras voces y preocupaciones muchas veces no son consideradas e inclusive se nos invisibiliza. Por ejemplo, en el informe de balance del primer decenio sobre los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, no se mencionan a las juventudes, ni la manera en que las actividades empresariales afectan el ejercicio integral de nuestros derechos, ni cómo los jóvenes desde diferentes escenarios se enfrentan y aportan desde sus propias miradas a esta situación. Y lo más relevante, no rescata los análisis que los jóvenes realizan sobre la relación directa entre el impacto del cambio climático y las actividades empresariales, poniendo en riesgo nuestro futuro inmediato. El foro refuerza nuestro análisis y no desafía a contribuir como jóvenes afrodescendientes, indígenas, urbanos, rurales, a la agenda que guiará las acciones para la próxima década, para lo cual planteamos un reconocimiento del impacto diferenciado que tiene la conducta empresarial en el ejercicio de derechos humanos hacia las personas jóvenes. Esto incluye la adopción integral de la perspectiva de juventudes en el análisis y problematización de las realidades que nos enfrentamos,
como el nuevo mundo del trabajo, el acceso al agua, las defensas de los territorios y bienes naturales, y las violencias que vienen desde muchas empresas. Asimismo, las actividades empresariales y sus impactos han obligado a las juventudes a desplazarnos y a la migración forzada como respuesta frente a la pérdida de los territorios, sumado a la falta de oportunidades laborales y el riesgo que implica defender los derechos humanos. Las juventudes somos defensoras de derechos humanos y por lo que la estigmatización, criminalización y la violencia directa también nos afecta, no solo por ser jóvenes, sino por ser personas defensoras. Somos objetos de actos que buscan silenciar nuestras voces y que nos ponen en graves situaciones de riesgo por el hecho de defender nuestros territorios frente a los intereses de las grandes corporaciones. También nos preocupa la reducción del espacio cívico en la región y los procesos de debilitamiento de la democracia en los países centroamericanos y su impacto en nuestros proyectos de vida. Por ejemplo, frente a la crisis sanitaria actual por la COVID-19, las juventudes nos hemos movilizado y nuestros liderazgos se han reforzado. Sin embargo, esto también ha generado una mayor persecución, como sucedió en las protestas de Colombia, Guatemala, Chile, Perú, Nicaragua y México. Además, en un panorama donde las alternativas para la construcción de proyectos de vida son limitadas debido a las distintas realidades a las que nos enfrentamos como juventudes, debemos insertarnos en contextos de precarización y explotación laboral por parte de las empresas que no respetan nuestros derechos humanos laborales, aunado a la falta de alternativas dentro del mercado de trabajo y a la informalidad dominante en la región que afecta casi al 60% de las personas jóvenes. Por otro lado, el sector empresarial tiene el gran desafío de proporcionar alternativas de empleo dignas para todas las juventudes y que ofrezcan verdaderas oportunidades de desarrollo personal y colectivo, tanto al interior de los espacios de trabajo como en la implementación de sus modelos de negocios en los territorios y ahora en la realidad del mundo virtual. Asimismo, las juventudes hemos sido una voz frente a la crisis del cambio climático que estamos viviendo. Hemos alzado y movilizado nuestras acciones para señalar la urgencia de atender los efectos de esta crisis que ya está teniendo sus primeros efectos, tales como la alteración de los ecosistemas, las sequías, los riesgos para la seguridad alimentaria, situaciones en las cuales las juventudes estamos siendo uno de los grupos mayormente afectados y donde se ve comprometida la justicia intergeneracional. Es en este marco donde las juventudes latinoamericanas y del Caribe planteamos para la ruta de implementación de los principios rectores lo siguiente: reconocer y atender el impacto diferenciado que tiene la conducta empresarial en la vida de las juventudes, desde una perspectiva de responsabilidad intergeneracional. Generar mecanismos de participación integral para que las juventudes podamos señalar estos impactos que tiene la actividad empresarial en nuestras vidas. Elaborar y proponer marcos normativos, políticas públicas y programas que incluyan a las personas jóvenes como actores relevantes en el contexto de la actividad empresarial, particularmente en las acciones referidas a la legislación sobre debida diligencia en derechos humanos y los planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos. Generar datos desagregados de los impactos de los proyectos empresariales en el ejercicio de derechos de las personas jóvenes, especialmente para ejercer la debida diligencia en derechos humanos. Respetar integralmente los derechos laborales de las juventudes a partir de la promoción de condiciones de trabajo dignas, modelos laborales que reconozcan la diversidad de identidades y realidades que nos atraviesan, así como la inversión para desarrollar el talento humano y las industrias promotoras del desarrollo sostenible. Incorporar la perspectiva de juventudes en el proceso de elaboración
del instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Implementar de manera prioritaria el Acuerdo de Escazú en la región, dada su relevancia para la defensa de nuestros derechos y el acceso a la información. Y finalmente, pedimos que el grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas se pueda asumir el poner especial énfasis en las personas jóvenes para estos próximos 10 años. Aquí estamos para trabajar de manera conjunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camila Donovan, por esta intervención. Como ustedes bien resaltan, es fundamental que haya una participación o mecanismos de participación que incluyan a las juventudes en todos estos desarrollos de la Agenda de Empresas y Derechos Humanos. Les agradecemos muchísimo acompañarnos y vamos a dar ahora paso a las palabras de Marius Calvet Roquero. Ella es directora de Sustentabilidad e Inversión Responsable en Banorte. Bienvenida, Marius. Y la pregunta que tenemos para ti es justamente que nos puedas platicar qué áreas de oportunidad observas que tienen las empresas y particularmente las instituciones de inversión para empujar esta agenda de empresas y derechos humanos. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Estoy muy orgullosa y quiero felicitar a todos los organizadores, a cada organización y persona que trabajó en este gran foro y que ha venido trabajando en esta importante y necesaria agenda de los derechos humanos y de las empresas. Y como bien mencionabas, tengo la oportunidad de trabajar desde el sector financiero en promover esta agenda, llevar muchos años trabajando además en el sector privado en otras industrias y considero que es muy importante lo que se ha trabajado en este foro en desarrollar una hoja de ruta para la próxima década de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que todos sabemos que han cumplido 10 años de su lanzamiento. Y además entendemos que esto obtiene y ahora toma un nuevo significado en tiempos de pandemia con una obligación y una oportunidad de reconstruir y de tener una recuperación sostenible. Si bien nosotros, hablando desde el sector financiero, tenemos la obligación, como cualquier otro sector, de generar una cultura integral de respeto a los derechos humanos dentro de la empresa que cubra todos los aspectos de las operaciones y del negocio para el sector financiero y para cualquier sector. Y esto incluye trabajos de generar una estrategia de derechos humanos que identifiquen los riesgos y las oportunidades, así como las prioridades de acción, definir las responsabilidades en la alta dirección de estos temas y también permearlo a lo largo de todos los colaboradores. Se deben de generar también las estructuras de gobierno corporativo, las políticas, los manuales, las normas internas en el marco de la actuación de la empresa en este tema, generar los procesos y mecanismos también de cumplimiento y de debida diligencia, establecer indicadores de desempeño que estén relacionados con métricas de impacto a los derechos humanos en toda la empresa y también el reporteo, que es divulgar la información que sea material y relevante a las distintas audiencias y nuestros grupos de interés más relevantes sobre este tema. Pero ya a tu pregunta específica, el sector financiero tenemos una enorme oportunidad y obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos a lo largo de nuestra cadena de valor a través de mecanismos de identificación, prevención y mitigación de situaciones que pudieran afectar los derechos humanos. Algunas de las actividades más importantes que el sector financiero tenemos como obligación y como oportunidad en el tema de los derechos humanos es en el tema, por ejemplo, de la no discriminación en el otorgamiento de nuestros productos y servicios financieros, en el acceso a los productos financieros, el tema de la inclusión a todas las personas. Asimismo, en el tema del otorgamiento de crédito, en donde no existan discriminación por tipo de raza, sexo, religión, género, simplemente que se cumpla con las condiciones específicas, pero sin ningún otro motivo de discriminación. Algo todavía más importante
es en proyectos y en financiamientos más grandes que otorgamos, ya sea como banca o ya sea como inversionista, es decir, en las carteras de crédito o en los portafolios de inversión. Nosotros en Banorte tenemos el fondo de pensiones más grande de México, una operadora de fondo y un banco que muchos de nosotros conocemos. En los grandes créditos e inversiones tenemos la obligación de llevar a cabo una debida diligencia en donde se lleven a cabo procesos de identificación de riesgos relacionados con los derechos humanos en las empresas a las que financiamos o en los proyectos en donde estamos prestando. Esto también se hace por sectores y se deben de hacer políticas por sectores porque cada sector tiene riesgos particulares y específicos con relación al tema de los derechos humanos. Entonces, si bien debemos de identificar los potenciales impactos, debemos también de tomar acciones de involucramiento con las empresas o con los clientes para, antes de dejar ir el proyecto de crédito o de inversión a que obtenga financiamiento en cualquier otro lugar, primero que nada hacer un involucramiento para que ese proyecto se quede con nosotros, pero se realice con todos los ajustes necesarios para prevenir y mitigar cualquier posible violación o falta de respeto a los derechos humanos. Además, tenemos la obligación de exigir que cada uno de estos proyectos que financiamos o empresas que financiamos tengan los mecanismos de debida diligencia también para los temas de quejas de derechos humanos. Otros temas también que nos involucran al sector financiero es también el tema del combate a la corrupción y a la extorsión. A través de mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, debemos de evitar relacionarnos con este tipo de prácticas que afectan de muchas maneras en general a las personas, a las comunidades. Otro tema con nuestros clientes y en los servicios que otorgamos es el tema de la privacidad de los datos de nuestros clientes y de nuestros colaboradores. Un mal uso o que haya fallas en la información de nuestros clientes pueden resultar en violaciones de los derechos humanos, particularmente cuando se divulga información sensible de nuestros clientes. Tenemos que asegurarnos la protección de la información con actualizaciones y mejoras de seguridad continua, así como también capacitación a lo largo de todo el personal. Debemos también de revisar todos los proyectos que financiamos con relación a temas, por ejemplo, como el trabajo forzado y el tráfico de personas. Y un tema muy importante y del que ahora se habla mucho es también el tema de género y la discriminación por género en el acceso y otorgamiento de productos y servicios financieros. El sector financiero históricamente ha sido dominado por hombres y existen hoy en día brechas y prácticas discriminatorias en la contratación, promoción y cultura laboral relacionados con género y deben de generarse políticas, capacitaciones y sensibilizaciones que estén destinadas a combatir todas estas prácticas discriminatorias por género. Les platico que en Banorte tenemos desde 2012 un sistema de riesgo socioambiental en crédito que no solamente incluye el tema de impactos ambientales, sino por supuesto el tema de social, incluido el tema de los derechos humanos. Se hace una categorización del potencial impacto de los proyectos que estamos financiando, dependiendo de su alto impacto se le categoriza en A, B o C y los proyectos de más alto impacto entran dentro de un sistema de debida diligencia y de visitas a sitio que realizamos a estos proyectos en nuestras carteras de crédito e inversión anuales para vigilar que se estén respetando las condiciones que hemos plasmado para que el proyecto se lleve a cabo con absoluto respeto a los derechos humanos. Entonces, una empresa creemos que tiene que llevar acciones concretas, si bien todos los sectores de manera general tenemos colaboradores, clientes y relaciones entre personas para generar esta cultura de respeto a derechos humanos, cada sector tiene en sus operaciones, productos y servicios que realmente desarrollar los procesos para proteger a los derechos humanos y en el sector financiero, en el otorgamiento de crédito y en la forma en que invertimos, tenemos la oportunidad de redirigir el flujo de capital hacia los proyectos, programas y empresas que verdaderamente están trabajando para
para una cultura de respeto de los derechos humanos. Entonces, si vemos todas las iniciativas de sector financiero relacionados con el desarrollo sostenible, ustedes quizá han escuchado principios de inversión responsable, principios de la banca responsable, principios de Ecuador para los bancos, que es esta categorización de los impactos. Todos incluyen, y cada vez más, una guía de cómo incluir los derechos humanos en estas decisiones de financiamiento y de crédito. Entonces, les agradezco mucho el haberme dado la oportunidad de platicar desde este sector específico, y quiero manifestar la felicitación a todas las personas que en este día y en estos días han participado en este foro. Quiero sumarnos a esta agenda de hacer una hoja de ruta más ambiciosa y urgente hacia los principios de derechos humanos y empresas, y les agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, Marius. Como dijiste bien, es clave el rol del sector financiero, ¿no? De las instituciones de inversión en esto, en la protección y el respeto a los derechos humanos, ¿no? En toda su cadena de valor. Y esto que mencionabas de redirigir el flujo de capital, ¿no? Hacia los proyectos que tengan una agenda de sustentabilidad y de derechos humanos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu participación, por tus palabras en esta sesión de cierre. Y ahora vamos con nuestro último panelista, ya bien conocido por todas y todos, Dante Pesce, del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos. Dante, tienes la palabra, y un poco la pregunta para ti es, a raíz de todas las discusiones que hemos estado escuchando, de todas las conversaciones de estos últimos 3 días, ¿cuáles serían las acciones, ¿no? Para los gobiernos, para las empresas, para otros actores claves de cara a los próximos 10 años en la agenda de empresas y derechos humanos en la región? Adelante, Dante. Muchas gracias, Fernanda, y quisiera responder a tu pregunta con una reflexión y una suerte de balance de los 6 años que han sido mi mandato. Como sabes, el 31 de octubre de este año terminan 6 años y 6 meses de trabajo para la ONU, de trabajo voluntario, por cierto, representando a Latinoamérica y el Caribe en el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos. Y quisiera, desde un ángulo de balance, poder responder a la pregunta que me haces. Como varios de ustedes saben, empecé como miembro del grupo de trabajo cuando ya llevaba 15 años dedicado a apoyar a gobiernos y empresas en poner los derechos humanos en el corazón de la actividad empresarial. Y otros 10 años antes de eso, trabajando desde una organización de la sociedad civil en la lucha por la justicia social, que ha sido el motor de mi vida. Hoy me despido del grupo de trabajo observando con optimismo un cambio tangible en nuestra región. Todavía tímido, ciertamente, pero al mismo tiempo tangible. Este foro, que antes era un espacio de algunos, pequeños, partimos 70 personas en la CEPAL, hoy se ha convertido en un foro que se lo han tomado las organizaciones de la sociedad civil, los países pioneros, el mundo empresarial, y se ha convertido en un espacio donde se habla entre muchas de las partes interesadas y de muchos diferentes países en nuestra región. Tenemos ahora una representación balanceada de todas las partes interesadas, incluyendo cada vez más a los propios gobiernos. Solo al mirar la agenda y los temas que hemos decidido de hablar estos días, vemos que la conversación está yendo bastante lejos y de manera amplia, tocando temas claves como la debida diligencia obligatoria, la protección del medio ambiente, la transición energética justa, la recuperación post-COVID, las cuestiones tributarias, la justicia tributaria, la digitalización, las inversiones responsables, los acuerdos de comercio. Además, se toca con cuidado y atención específica a ciertos grupos de nuestra población que enfrentan de manera desproporcionada impactos negativos relacionados a la actividad empresarial, como son las mujeres, las personas LGBTI, las y los niños, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, las y los migrantes y refugiados. De hoy, desde un punto de vista satisfecho, de observar algunos avances que se traducen en las discusiones de estos días, pero en varios casos también se traducen en prácticas empresariales, políticas públicas y reparaciones. Es decir, observo con interés cómo nos estamos moviendo del discurso y las buenas intenciones hacia prácticas verificables, hacia la constatación de que sí se puede cambiar y que debemos cambiar. Claro, debemos aspirar a más para lograr el cambio tangible en la vida de la gente,
Y creo que la hoja de ruta regional que se está construyendo en estos días servirá de plataforma común y consensuada para ir avanzando de forma coordinada y estratégica hacia esos cambios tangibles. Quisiera dejarles unas reflexiones en base a lo que he podido observar estos 6 años. Lo primero es la coherencia de política, la coherencia de políticas públicas. La coherencia política se juega en varios niveles y dentro de varios sectores. Se necesita mayor coherencia política a nivel horizontal, es decir, mayor conocimiento y sensibilización sobre los principios rectores y estándares internacionales sobre la conducta empresarial responsable. Si bien vemos que cada vez más somos una comunidad regional más grande, se necesita mayor conocimiento para una real puesta en práctica en las políticas públicas, en las decisiones judiciales y en las prácticas empresariales. También se necesita mayor coherencia en políticas públicas nacionales y locales. Las decisiones que configuran la práctica empresarial son numerosas e incumben muchísimos ministerios diferentes, así como el Poder Judicial, Legislativo y también órganos de supervisión, como los institutos de derechos humanos o los puntos nacionales de contacto. Si bien los grupos de trabajo interministeriales creados al alero de los planes de acción nacionales, en este momento en prácticamente 10 países de nuestra región, han sido un primer ejercicio muy positivo, necesitamos aún más conciencia y compromiso de todas las instituciones para que entiendan que los derechos humanos hacen parte de su propia agenda, no de la agenda de alguien más, y que es en su interés empujar esta agenda conjunta y no le están haciendo un favor a alguien más. Y que solo las acciones coordinadas y coherentes se podrán lograr condiciones habilitantes para una conducta empresarial responsable con apego a los derechos humanos. Y así solo se podrá conseguir, y de esta manera se podrán conseguir inversiones de calidad y se podrá tocar de forma holística causas estructurales como la desigualdad, la corrupción, la protección del medio ambiente, la informalidad económica, la evasión fiscal, la conflictividad social relacionada a proyectos empresariales, etc. Se necesita también mayor coherencia política a nivel internacional, no solo mayor sinergia entre las agendas internacionales interrelacionadas, como el cambio climático, recuperación post-COVID, ODS, lucha contra corrupción y desigualdad, pero también con las organizaciones regionales e internacionales que prediquen con el ejemplo, que lideren dando el ejemplo, integrando la debida diligencia en materia de derechos humanos en sus propias actividades y relaciones comerciales. Estoy pensando en bancos de desarrollo y en las agencias de las propias Naciones Unidas. Y así contribuyen a una mayor coherencia general en los marcos de gobernanza mundial. Y la coherencia política también se necesita coherencia en las prácticas empresariales. Finalmente, nos alegra que cada vez existan mayores compromisos empresariales en nuestra región de respeto a los derechos humanos y que estos cambios de paradigma deben ser verdaderos cambios del modelo de negocio de forma integral. Como lo dijimos, la debida diligencia debe de aplicar a cada una de las actividades de la empresa. Sería dejar sin eficacia un compromiso de derechos humanos si al otro lado la misma empresa tiende a criminalizar la protesta o las denuncias legítimas contrarias a sus actividades. De igual forma, sería dejar sin consistencia sus procesos de debida diligencia si del otro lado la misma empresa ejerce una presión política ilegítima en contra de los derechos humanos o evade el pago de sus obligaciones tributarias. El segundo punto es la consolidación de la confianza entre actores. Si bien este espacio multiactor es inspirador y alentador, aún permanece mucha desconfianza entre los actores. La confianza se genera primero por la participación, el diálogo, la transparencia y cambios tangibles. Ha habido un llamado repetitivo de las comunidades de la sociedad civil a ser partícipe de las decisiones, tener la información completa, no solo lo positivo, también los impactos negativos respecto de proyectos comerciales y ser consultados de forma genuina. Estamos conscientes que muchas veces son esfuerzos grandes, de largo aliento, y que muchas veces son diálogos incómodos. Pero evitar esos diálogos y pasar por alto la participación multiactor tendrá consecuencias no solo para las personas que están afectadas, pero también para los gobiernos y las mismas empresas, a nivel de legitimidad, eficacia, buena reputación. Las consecuencias pueden ser muy graves y podrían ser claramente prevenidas. Finalmente, aún veo muchos mitos antiguos acerca de empresas y derechos humanos, que a pesar de los avances siguen vigentes. Un mito: el respeto de los derechos humanos y la debida diligencia son caros. Ha sido ya muy documentado que los procesos de debida diligencia y la prevención consiguiente de los impactos negativos sobre los derechos humanos muchas veces ahorran dinero
la prevención cuesta menos que la mitigación y la reparación. Según el estudio de Edelman, Edelman Trust, el barómetro del 2020, la ética en una empresa es 3 veces más importante para generar confianza que la propia competitividad de la empresa. Segundo mito, que las pymes no tienen capacidad para llevar a cabo este tipo de ejercicio. Si bien las pequeñas y microempresas muchas veces no podrían tener un personal dedicado al tema de sostenibilidad de derechos humanos, sí tienen varias ventajas respecto a las empresas más grandes. Su flexibilidad y poder ajustar fácilmente sus actividades a nuevas exigencias y expectativas. La otra es que muchas veces los cambios pequeños bastan para lograr resultados muy grandes en materia de derechos humanos. Mi mensaje a ellas, a las pymes, es sumarse a sus cámaras empresariales. Y el mensaje para las cámaras empresariales es que ayuden y guíen a esas empresas en el camino de respeto a los derechos humanos por parte de ellas. Un tercer mito, que las personas defensoras de derechos humanos y las comunidades están en contra de las empresas y del desarrollo económico. Por haberme reunido con muchas de esas personas en este foro y en muchos espacios locales alrededor de la región y del mundo, puedo afirmar claramente que no están en contra de una agenda económica y están conscientes que las empresas son un motor fundamental del desarrollo económico y de la generación de empleo. Pero lo que buscan es que esas actividades no tengan impactos negativos sobre ellos y que no creen empleo de mala calidad. Lo que quieren es ser consultados, quieren ser informados adecuadamente y que los beneficios y que se beneficien de soluciones económicas que fomenten el desarrollo humano de manera sostenible e inclusiva. Y finalmente, que los principios rectores no tienen dientes. Si bien los principios rectores han sido tradicionalmente de carácter soft law, de carácter no obligatorio, eso claramente está cambiando y se ha discutido en este foro claramente y en muchas ocasiones. Ellos retoman muchas obligaciones que sí son de carácter vinculante, incluso a través de los tratados regionales e internacionales de derechos humanos y del trabajo. También los principios rectores inspiran la toma de decisiones normativas y decisiones judiciales a nivel nacional, local y regional. Podemos mencionar la ola de adopción de legislación de debida diligencia obligatoria que se está viviendo en Europa y que tendrá ciertamente impacto sobre nuestra región, o las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Cortes Nacionales que mencionan cada vez más los principios rectores. De soft law nos estamos moviendo al llamado Smart Mix, anticipado adecuadamente por el profesor Ruggie. Una parte obligatoria, una parte voluntaria y una mezcla inteligente de los dos enfoques. Quisiera terminar con una reflexión final. Estamos efectivamente constituyendo un movimiento que se inició hace 10 años con la aprobación de los principios rectores. El legado del profesor Ruggie está claramente vivo entre nosotros y hemos logrado conformar una plataforma que ha sido mencionada varias veces. Nuestro equipo de la Oficina de la Alta Comisionada, liderada por Alexia Guillot y todo su equipo de trabajo, han hecho un trabajo incansable por organizar este foro como un espacio de balance, un hito anual para encontrarnos unos y otros y poder aprender unos de otros. Y nos alegra mucho de tener aliados que nos acompañan, ya han sido mencionados todos ellos, por lo tanto, nuevamente el agradecimiento. Partimos hace 6 años con un foro de 70 personas, hoy día estamos más de 45, además más de 2.000 y más de 45 sesiones con todas las partes interesadas. Y lo que tenemos por delante son 10 años al 2030, donde todos tenemos que poner de nuestra parte, pero claramente los que tienen que poner más y hacer un esfuerzo adicional son aquellos que han tenido y tienen más poder y más autoridad. Es decir, aquellos que tienen en esta relación desbalanceada de poder, más poder. Y son los que deben dar el ejemplo y dar los primeros pasos, que los están dando en alguna medida y que tenemos que acelerar. Debemos hacer crecer la ambición, movernos del diagnóstico a soluciones, de pocos a muchos, de pioneros al mainstream, de buenas prácticas a prácticas normales, de personas vulnerables a ciudadanos empoderados, enfrentar el racismo, el patriarcado, la desigualdad, las asimetrías de poder, del sometimiento y la esclavitud a la libertad. Debemos buscar la evidencia para darle forma y poder dejar que la evidencia hable y guíe la mejora continua. Tenemos que ser capaces de encontrar la data, encontrar la evidencia, escarbar en las experiencias, buscar las innovaciones. Al final del día,
quien debe juzgar si efectivamente estamos haciendo progreso o no son aquellas personas que sufren las consecuencias directas de las prácticas empresariales irresponsables. De los indígenas en sus comunidades, de las mujeres en las maquiladoras, de migrantes en las cosechas, de trabajadores y sus sindicatos, de defensores del territorio, de defensores de derechos humanos en general. La gente sencilla, que es la gente real, es la que debe sentir la diferencia. Y está en nuestras manos, los que estamos liderando esta agenda, todos nosotros estamos liderando esta agenda, lograr que esta posibilidad sea una realidad. Hemos llegado adelante 10 años fundacionales. Tenemos por delante 10 años hacia el 2030 en el que tenemos que cambiar la dirección y lograr el inicio de las transformaciones más profundas que necesitamos. Y luego necesitamos 20 años al año 2050 trabajar con persistencia para que estas transformaciones efectivamente se conviertan en cambios duraderos y permanentes. Para mí ha sido el honor de mi vida trabajar desde las Naciones Unidas en contribuir a esta agenda. He trabajado 30 años hasta ahora, seguiré trabajando los próximos 30 años, espero, si la salud me acompaña, y lo seguiré haciendo dando un paso al costado del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, pero comprometiendo mis mejores esfuerzos para todas las décadas que siguen por delante y trabajar con quien seguramente será mi sucesora en este cargo, Fernanda Oppenheim, que debería ser ratificada hasta el día viernes por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, de manera de que hagamos una aposta y que podamos hacer un trabajo en equipo duradero, que es los cimientos que estamos construyendo, que lo que hemos sembrado efectivamente dé fruto para la gente real. Muchas gracias, Fernanda, y a cada uno de los asistentes por habernos acompañado en este foro. Muchísimas gracias, Dante. Inspiradoras palabras en el cierre de este foro y también pues, acercándose al cierre de tu mandato de 6 años y medio, donde creo que has hecho un trabajo fundamental y todas y todos lo reconocemos y lo agradecemos. Si se ratifica mi nominación el viernes, será para mí un honor ser tu sucesora, ya veremos qué pasa, pero mientras, a modo también de despedida de mi parte, quiero resaltar esto que has dicho de que hemos tenido estos primeros 10 años como años fundacionales, ¿no? Y los próximos 10 años van a ser años fundamentales para realmente acelerar los avances en esta agenda, para profundizar un enfoque sistémico que incluya políticas, prácticas y también regulación para movernos en este sentido de la obligatoriedad y de esta mezcla inteligente, combinación inteligente de estrategias con espacios multiactor realmente inclusivos y diversos, cada vez más inclusivos y diversos, donde esté gobierno, sociedad civil, comunidades afectadas, grupos vulnerables, empresas, instituciones de inversión, academia, la comunidad internacional, instituciones nacionales de derechos humanos, etcétera, pero como digo, con una representación cada vez más diversa, que todas puedan y que con más responsabilidad también en avanzar esta agenda y en intentar seguir trabajando, como decías, Dante, en corregir este desbalance de poder y poner a las personas y al planeta en el centro de las soluciones que tenemos que encontrar y que vamos a estar implementando en los próximos 10 años. Entonces, pues, por mi parte sería todo. Invito a que estemos todos y todas las panelistas que seguimos por aquí en esta plenaria de cierre para la despedida. Agradecerles muchísimo a cada una de ustedes, por supuesto, Guillermo, Donovan, Camila, Marius ya tuvo que salir, le agradecemos, Dante, también al equipo organizador que ha hecho un trabajo enorme e incansable en la organización de este foro, a todas las instituciones que ya fueron mencionadas por Guillermo, que son las coorganizadoras, a la oficina de la ONU-DH en México, también como coanfitriona, y pues por supuesto a ustedes, a las asistentes, los asistentes que son el corazón de este foro, ¿no? Y ojalá podamos volver a encontrarnos el próximo año en la CEPAL o donde sea, en vivo o en un esquema híbrido, y que estemos todas con buena salud y con mucha energía y empeño para empujar los próximos 10 años de esta agenda. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo año. Saludos a todas y a todos.